Hola, buen día a todos y todas. Empezamos otra jornada con una mesa realmente muy importante que va a abordar la temática, un antónimo del olvido, la justicia, que es muy importante, muy importante. Pensemos que en la Argentina fue la garantía realmente poder haber hecho juicio y castigo a los culpables de nuestra democracia. Así que los dejo con los más importantes especialistas y en principio con Elena, que va a ser la moderadora. Gracias por estar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros les hablamos de acá, desde Buenos Aires, Argentina, y les agradecemos, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren viéndonos. Entendemos que hay más de 35 países que están participando de este evento, y desde el CIPDH de UNESCO les damos la bienvenida a todas y todos. Mi nombre es Elena Nono, voy a estar moderando este panel del Curso Internacional de Derechos Humanos. Nosotros esperamos que hayan podido disfrutar del panel anterior, de Memoria para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más. Quienes no hayan podido verlo, recuerden que pueden encontrarlo en la plataforma para verlo de modo asincrónico, en la sección de videos. También queremos agradecer a las y los intérpretes que posibilitan que este curso esté siendo traducido en simultáneo a 4 idiomas. Bueno, el panel de hoy es un antónimo del olvido, la justicia, y como dijo Fernanda, nuestra titular, es de suma importancia porque se trata justamente de que la justicia es el antónimo del olvido. Hoy nos acompañan el doctor Hernán Shapiro, fiscal general, coordinador de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, el doctor Eduardo Garcesat, abogado constitucionalista, y el doctor Jorge Aguad, ex fiscal general, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Ellos van a exponer sobre estudios de caso, juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Argentina, del juicio a las juntas y de los juicios por la verdad, de las causas penales en curso. Hay procedimientos, tipificaciones, estrategias, sentencias. De todo eso nos van a hablar los panelistas de hoy. El testimonio de las víctimas en los juicios, el aporte de los organismos de derechos humanos. Verdaderamente es una mesa muy importante porque, como acá se dijo, en la Argentina hemos podido lograr que se juzguen a los responsables de los crímenes contra la humanidad. Bueno, para dejarlos ahora con los panelistas, voy a presentar al doctor Hernán Shapiro. Él es, como dijimos, fiscal general, coordinador de la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la etapa del terrorismo de Estado en la Argentina. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Derechos Fundamentales y diploma de estudios avanzados en el área del Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid. Ex secretario del Juicio por la Verdad de La Plata, ex relator y secretario del Camarista Federal Leopoldo Schifrin, ex fiscal ad hoc de la Unidad Fiscal Federal entre 2009 y 2013, en diversos juicios por crímenes contra la humanidad. Ha dictado seminarios sobre la temática y es autor de libros Protección de víctimas y testigos de procesos por delitos de lesa humanidad y Acceso a la justicia de grupos vulnerables y diversos artículos sobre la temática. Los voy a dejar con el doctor Aguad. Doctor Aguad, buenos días. Hola, conmigo, ¿no? Dijo doctor Aguad. ¿Me escucha? Shapiro, Hola, toda hola. la presentación, Sí, no, sí, sí. fue una Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor participar en este espacio. Me siento muy feliz de compartir esta jornada. Y me parece que estos espacios deben ser reivindicados y aprovechados porque son espacios para continuar con la prédica por la lucha por los derechos humanos que, como decía Jhering, es una lucha
que no termina nunca. Así que bueno, muy agradecido y paso entonces a mi exposición. Voy a formular dos aclaraciones antes que nada. Tenía preparado un PowerPoint para acompañar la presentación, pero por razones técnicas me quedé sin luz en todo el barrio, desde donde estoy, se me hizo imposible utilizarlo. Y por otro lado, dado que a las 11 de la mañana tengo que realizar un alegato ante un tribunal oral, deberé desconectarme por un ratito. Después trataré de volver a conectarme, así que de antemano pido disculpas al público en general y a mis compañeros de panel en particular por esa situación que fue repentina e inesperada. Fui notificado hace pocos días de esta situación. Así que bueno, comenzando con mi participación, tiene por objeto efectuar un breve panorama acerca del desarrollo de los juicios por la verdad en Argentina hacia fines de los 90 y la evolución posterior de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar que ocupó el Estado en Argentina durante 1976 a 1983. Voy a hacer un breve raconto histórico que me parece importante para introducirnos en la temática, sobre todo para los que no son argentinos, para darles una idea general de la cuestión, muy general. Por supuesto que va a adolecer, va a tener omisiones, probablemente, pero voy a tratar de ser lo más amplio posible para que se entienda la cuestión. La dictadura militar, con apoyos civiles, eclesiásticos, internacionales, ocupó el gobierno argentino tras un golpe de Estado entre 1976 y 83, suprimió la Constitución e implantó un sistema preordenado de secuestro, confinamiento, tortura y muerte de personas basado entre otras cosas, en la doctrina para la seguridad nacional. Esta doctrina, brevemente, atribuye a los estados nacionales un rol contrainsurgente y confiere al poder militar la conducción de esas acciones alineado con los intereses económicos dominantes y con los capitalismos centrales. Para ejecutar esta tarea, la dictadura instauró un sistema muy aceitado de secuestros y confinamientos en centros clandestinos de detención y tortura, enclavados a lo largo de todo el país. En la mayoría de los casos, se utilizaron dependencias de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, en las que prestaban servicios miembros de las propias fuerzas, a la vez que algunos grupos armados paraestatales. El plan se complementaba con la posterior desaparición del cuerpo torturado y vejado, o bien con el homicidio de las víctimas que podían ser encontradas. El cálculo es que tras la dictadura quedaron 30.000 víctimas de desaparición forzada. Además, constituyó parte del plan de la dictadura, parte del plan sistemático, la práctica asociada a la desaparición de la apropiación de hijos de desaparecidos por sus propios captores y la adopción legal, supresión de identidad mediante, falsificación de documentos mediante, por ellos mismos o por familias de su conocimiento. Culminada la dictadura, superados algunos intentos por sancionar una suerte de autoamnistía que procuró los propios dictadores, esto fue rápidamente desbaratado por el Congreso Nacional, una vez restituido el orden constitucional. En 1983, el Poder Ejecutivo crea lo que se denominó Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esto funcionó durante casi un año, estuvo integrada por diversas personas conocidas del ambiente científico, periodístico, jurídico, artístico, y recibió denuncias de delitos cometidos por la dictadura, realizó inspecciones, recibió testimonios y produjo un informe final que hoy se puede conseguir en internet o incluso en las librerías, que se llama Nunca Más. Este informe fue puesto en conocimiento del Poder Judicial
es el resultado de esas investigaciones realizadas por la CONADEP y funcionó como una suerte de soporte probatorio de las investigaciones judiciales que posteriormente se iniciaron. Al mismo tiempo, en el año 83, el presidente de la República, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dictó un decreto sometiendo a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con una instancia de apelación ante la Justicia Federal a los integrantes de las 3 primeras juntas militares que ocuparon el Estado. En un primer momento, y esto es interesante decirlo, el proyecto del Poder Ejecutivo fue establecer una limitación al juzgamiento de los cuadros inferiores, es decir, lo que contemplaba era que el juzgamiento se limitara a las juntas y que el personal militar de las Fuerzas Armadas de Seguridad y Penitenciario que hubiese estado bajo control operacional de las Fuerzas Armadas y que hubieran respondido a planes aprobados y supervisados por estas, se presumiría, salvo prueba en contrario, que obró con error insalvable sobre la legitimidad de las órdenes dictadas. Es decir, que el proyecto primigenio era un proyecto de autojuzgamiento de las Fuerzas Armadas, porque se puso en cabeza del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el juzgamiento de los crímenes, si bien con una instancia de apelación ante la Cámara, ante la Justicia Federal, y que ese juzgamiento se limitara en la mayor medida posible a las altas jerarquías del aparato terrorista. Pero el Congreso reformó el Código de Justicia Militar en un sentido un tanto diverso al que había propuesto el Poder Ejecutivo, y lo que se estableció es que si bien los juicios a los militares comenzarían en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la Justicia Federal podía abocarse, aun cuando no hubiese una apelación, a juzgar esos delitos cuando, por ejemplo, el Consejo Supremo fuera remiso a hacerlo, o sea, cuando hubiera demoras o no hubiera posibilidad alguna por parte, o voluntad, digamos, de realizar estos juzgamientos. Además, el Congreso modificó el proyecto del Poder Ejecutivo estableciendo que los cuadros subordinados no podían ampararse en la audiencia debida cuando hubiesen cometido o protagonizado crímenes atroces y aberrantes. ¿Qué sucedió? Como era de prever, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no cumplió con la manda que se le había dado de juzgar a sus pares, con lo cual la Cámara Federal de la Capital Federal, la Justicia Civil, la Justicia Penal Federal, llevó adelante en esa etapa 2 grandes juicios. Uno, el conocido juicio de los excomandantes, donde se juzgó a las 3 primeras juntas militares, se dictó sentencia el 9 de diciembre del año 85, allí fueron condenados Videla, Macera, Agosti, Viola y Lambruschini, y fueron absueltos Galtieri, Lamidoso, Grafinia y Anaya. Por su parte, en el año 86, también la Cámara Federal dictó otra sentencia en la que los imputados eran miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta sentencia fue dictada el 2 de diciembre del 86. Recordemos que, como había dicho antes, bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas estuvieron no solo las Fuerzas Armadas, sino también las fuerzas de seguridad, como las distintas policías de todo el país y el servicio penitenciario. Pues bien, la sentencia en la causa de los excomandantes, en la famosa causa 13, tuvo un famoso punto 30 en la parte resolutiva de la sentencia, donde los jueces dispusieron poner en conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esa sentencia a los efectos del enjuiciar a oficiales superiores que ocuparon comandos de zona y subzona durante
el terrorismo de Estado y todos aquellos que tuvieran responsabilidad operativa en las acciones. Es decir, que los alcances de la sentencia a los excomandantes excedieron aquello que se pretendía, que era que el juzgamiento se limitase a los mandos superiores. Se abrió una puerta entonces para las investigaciones y juzgamientos de sectores más bajos en las jerarquías militares o de las distintas fuerzas de seguridad. A partir de ese momento, entonces, se inicia en Argentina, a partir del año 87, insisto, estoy omitiendo muchos aspectos para ajustarme al tiempo que tenemos en la exposición, pero esto puede ser objeto de preguntas, no hay problema. A partir del año 87 se inició en Argentina una etapa de impunidad de los crímenes perpetrados por la dictadura que se extendió durante unos 25 años aproximadamente. No me voy a extender en las razones temporales, en las limitaciones temporales ni en los detalles de las normas, pero simplemente voy a señalar que hubo dos normas fundamentales. Una se denominó ley de punto final, que supuso un límite temporal muy acotado para convocar a declarar a presuntos responsables, bajo pena de que se extinguiera la acción penal contra ellos si no eran convocados en un determinado periodo, que era muy poco, unos pocos meses. Esta ley no tuvo la efectividad esperada por diversas razones, como por ejemplo por la ingente tarea de los organismos de derechos humanos que se pusieron a trabajar codo a codo con muchos miembros del Poder Judicial para, en ese tiempo que marcaba la ley, obtener la mayor cantidad de convocatorias a prestar declaración indagatoria de presuntos responsables y de esa manera poder llevar adelante los juicios que se esperaba. Como no tuvo el efecto esperado, se dictó posteriormente la denominada Ley de Obediencia Debida, muy conocida, que estableció una presunción de aplicación obligatoria de carácter iures et de iure, de la exención de responsabilidad de todos los cuadros por debajo de los comandantes en jefe, o sea, del personal que por debajo de los comandantes en jefe hubiera intervenido en la represión ilegal, sean estos personal de jerarquía o no. Y la ley exceptuaba de la obediencia debida solo a los delitos contra la propiedad y a las apropiaciones de los menores, que como dijimos fue parte del plan sistemático instaurado por la dictadura. Como consecuencia de esto, los procesados y condenados comprendidos en la ley fueron liberados y quedaron detenidos para esa época solo algunos comandantes que después fueron indultados por el presidente de la República entre los años 89 y 90. Es decir, que para esa época ya no quedaba ni rastro de lo que había sido estas acciones de juzgamiento e investigación con sus más y sus menos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. No obstante, a mediados de los 90 se advierte un impulso en la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado, en cuyo escenario, y acá entro de lleno en el tema de los juicios por la verdad, se instauran estos juicios por la verdad. Lo que sucedió es que los organismos defensores de los derechos humanos fueron portadores del sostenimiento del reclamo de verdad y justicia durante todo este tiempo, y su derrotero estuvo marcado, digamos, por la búsqueda de herramientas y diseños jurídico-procesales capaces de sortear, de alguna manera, los obstáculos al castigo de los responsables de los crímenes de lesa humanidad que estaban establecidos por las leyes de punto final, obediencia debida e indultos. Particularmente, además de la lucha de los organismos de derechos humanos, en esta etapa se producen diversos fenómenos que alientan al surgimiento de estos juicios por la verdad.
empieza una revalorización de instrumentos y decisiones internacionales en materia de derechos humanos. Los voy a nombrar brevemente: el informe 1985-86 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe 28/92 de la misma comisión, que recomendó adoptar las medidas necesarias para establecer los hechos e individualizar responsables, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Velázquez Rodríguez, estableciendo el deber de investigar, mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de las personas, la sanción de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, que adquiere jerarquía constitucional desde 1997, la extradición del criminal de guerra nazi Erich Priebke en 1994 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el acuerdo, esto es muy importante, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Aguiar de la Pacó, donde el gobierno, en un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana, se comprometió a la apertura de los juicios por la verdad, incluso a la designación de fiscales especiales para la realización de estos juicios. Pero además sucedieron otros hechos políticos que impulsaron todo este renacer de la búsqueda de verdad y justicia. En el 93, el Poder Ejecutivo decidió ascender a capitán de navío a 2 represores de la ESMA, de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, un conspicuo centro clandestino de detención y tortura, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, y en el 94, cuando el Senado se aprestaba a hacer el ascenso, la prensa publicó los antecedentes de ambos y el pedido entonces fue denegado. En el 95 se hicieron públicas declaraciones muy impresionantes del ex capitán de la Armada Adolfo Silingo, relacionadas con los famosos vuelos de la muerte. En 1997, Silingo viaja a España para hacer declaraciones periodísticas, declara ante el juez Garzón y queda detenido y condenado a 640 años de prisión en 2005. A pedido del fiscal español Carlos Castresana, el juez Garzón ordena en el 96 la apertura de un juicio por crímenes en la Argentina y solicita la extradición de 98 personas, aplicando el principio de justicia universal. Se iniciaron juicios en Francia, Italia y Alemania. En 2000 fueron condenados en Italia Suárez Mason y Riveros. Asti fue condenado en ausencia en Francia en el año 90. En el 98, Gran Bretaña, por orden de Garzón, detuvo a Pinochet. Hubo una movilización popular en Argentina ante un aniversario del golpe de Estado en el año 96, que fue impresionante, realmente muy impresionante. En el 98, los organismos de derechos humanos impulsaron la causa por la apropiación sistemática de hijos de desaparecidos, donde estaban imputados Videla, Macera y otros jerarcas que fueron detenidos. Recordemos que la ley de obediencia debida exceptuaba los casos de apropiación de menores. Ese mismo año el Congreso deroga las leyes de obediencia debida y punto final, aunque esto tiene efectos hacia el futuro. Y en este contexto que ustedes ven, que indica un renacer de la búsqueda de verdad y justicia, un interés renovado de la sociedad por reflotar esto después de 25 años de impunidad, surgen los denominados juicios por la verdad. ¿Qué fueron los juicios por la verdad? En el 98, por ejemplo, fines del 98, se creó uno de los más importantes, que fue el juicio por la verdad en la ciudad de La Plata, del que me tocó ser su primer secretario, así que conozco bastante de primera mano lo que allí sucedió. Estos procesos fueron unos procesos sui generis, creados por el propio Poder Judicial, bajo un poco la cobertura de, por ejemplo, el acuerdo de Aguiar de la Pacó, que ordenaba a la Argentina la realización de este tipo de juicios, basados y fundados en el derecho a la verdad y al duelo.
Se realizaron entonces en tribunales de todo el país, fueron, insisto, creados por el propio Poder Judicial en jurisdicciones federales, y tuvieron o tienen por objeto, porque muchos de ellos continúan funcionando, a pesar de que la justicia retributiva se encuentra en pleno funcionamiento, estos procesos tienen por objeto el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, las circunstancias en las que las desapariciones forzadas de personas se produjeron, averiguar el destino final de las víctimas, individualizar los responsables de los delitos cometidos y posteriormente y eventualmente realizar la denuncia penal correspondiente. Estos procesos se rigen por normas procesales penales, pero carecen de antemano de una característica punitiva, de ius puniendi, es decir, de antemano no están enderezados a obtener una sentencia condenatoria o una absolución, es decir, juzgar a los responsables. Esto generó en aquel momento algunas discusiones, en punto así, los juicios por la verdad significaban la clausura definitiva de la búsqueda de castigo a los responsables, o si era un paso más hacia ese objetivo. Creo yo, a la luz de lo sucedido, que efectivamente cumplieron este segundo rol. Voy a poner el ejemplo del juicio por la verdad de la ciudad de La Plata. Allí se investigaron en un principio cerca de 2000 desapariciones. Se reunió prueba que efectivamente permitió abrir causas penales cuando se restauró la justicia retributiva, permitió conocer el destino de decenas de cuerpos enterrados en tumbas anónimas, permitió el secuestro de innumerable prueba documental de gran importancia, entre ellos, por nombrar uno, el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que hoy está bajo resguardo de la Comisión Provincial por la Memoria, incluso el archivo del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se inspeccionaron centros clandestinos de detención, se recibieron testimonios de la víctima, se tomó ese testimonio como un acto parcialmente reparatorio, porque siempre faltaba el castigo como acto para una reparación integral, si se quiere. Se secuestraron libros de inhumaciones, fichas de registros de personas. Se secuestró el fichero de un sacerdote, Monseñor Gracelli, que durante la etapa del terrorismo de Estado recibía en audiencia a los familiares y tomaba nota acerca de las personas, acerca de las consultas que hacían estas personas. Las audiencias fueron públicas, donde declararon gran cantidad de familiares y víctimas, se hacían todos los miércoles, y en definitiva esto permitió profundizar una gran cantidad de investigaciones sobre casos de desaparición forzada, verificándose también el hallazgo de los cuerpos en muchos casos. Ahora bien, estos juicios por la verdad se vieron como insuficientes al poco tiempo de su creación, porque exhibieron de manera palmaria los horrores cometidos por la dictadura, los exhibieron de una manera pública y palmaria, de manera que inmediatamente empezó una lucha por profundizar ese camino y llegar a la justicia retributiva, es decir, la posibilidad de un juicio conforme a los principios constitucionales y el Código Procesal vigente de aquellos que en principio habrían sido responsables de los delitos de terrorismo de Estado. Bueno, con los elementos de prueba reunidos por los juicios por la verdad, se alimentó la actividad jurisdiccional para la realización de estos juicios. En este contexto, digamos que Doctor, tras una... Sí, dígame. Vamos a pedir si puede ir cerrando para Muy bien. dar un poco los tiempos y que podamos... Esto, termino acá entonces. Termino con esto porque el objetivo mío era instalar el tema del juicio por la verdad, su funcionalidad, dentro del marco al que me he referido.
a partir de 2001 empieza un camino o un derrotero de denuncias penales que se transforman en juicios comunes, con un resultado con una que puede ser sentencia condenatoria o absolutoria, y la Corte Suprema, mediante dos fallos emblemáticos, el fallo Arancibia, Clavel y Simón, lo que instauró son diversos principios que ya se instalaron como política de Estado en Argentina, que son la imprescriptibilidad de estos crímenes y la obligación del Estado argentino de perseguirlos. Tenía como último punto una serie de números respecto de cómo se fueron llevando a cabo los juicios a partir del año 2002-2003. Lo puedo dejar en todo caso por si surgen preguntas en su momento. Y también referirme, si les parece, si hay preguntas, a cómo se estructuran hoy día las causas penales por crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, lo dejo acá como para dar tiempo a los demás y les agradezco mucho. Les recuerdo que en minutos quizás me desconecto, pero vuelvo a ingresar. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, doctor Shapiro. Realmente muy importante su aporte, porque entendemos la justicia como antónimo del olvido, efectivamente, y bueno, esto de la imprescriptibilidad de los crímenes es producto de esa enorme lucha por los derechos humanos y ese reverdecer a nivel también internacional sobre este tema. Le agradecemos muchísimo y efectivamente, bueno, el resto podrá quedar para las preguntas. Antes de cederle la palabra al siguiente panelista, queremos recordarle a las y los participantes que pueden escribir sus preguntas en la sección de comentarios de la plataforma o en el chat del Zoom. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos desde 1966, cuando se inició asistiendo a los integrantes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, apresados por el golpe de Estado de Onganía de 1966. Es profesor titular consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es presidente del Tribunal Ético de Juzgamiento del Lofer, y es también consejero en materia de derechos humanos para la UNESCO. No lo veo al doctor Barcesat. Ahí está llegando. Ah, está llegando. No, lo había perdido de vista el doctor. Es consejero en materia de derechos humanos para la UNESCO y miembro del Consejo Consultivo del Common Action Forum. Fue convencional nacional constituyente en 1994 y fue el primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas. Entre 1976 y 1989 dirigió la Comisión Jurídica Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ha efectuado múltiples denuncias frente a actos que lesionan el Estado de Derecho y la supremacía del texto constitucional. Doctor Barcesat, lo escuchamos. Buenos días, gracias a todos y particularmente a los organizadores de este evento. Dejo aclarado porque les va a sorprender un poco el tema de la ponencia, que me dijeron, elija usted, y yo elegí. Y no presté mucha atención al título general de la convocatoria e hice un ensayo sobre el porvenir de los derechos humanos. Y si bien creo que está más que justificado abordar dicha temática, me permito señalar dos noticias del día de hoy. Una es una publicación de una joven investigadora del CONICET que aborda precisamente este tema de la existencia humana y la naturaleza, etc. Y otra, un trabajo que también me ha llegado hoy de Tax Justice Network sobre la extrema desigualdad y el despojo a los países pobres
que producen las empresas transnacionales mediante la fuga de capital. Hecha esta aclaración, ingreso a desarrollar el tema. El punto primero, introducción, nos dice: el presente ensayo, noviembre 2021, se elabora en circunstancias que la humanidad toda se debate en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 y crecientes desastres naturales, producto, ciertamente, del calentamiento global del planeta Tierra, consecuencia causal de extremas políticas extractivistas y predatorias que destruyen la armónica convivencia de lo viviente y del equilibrio y reproducción de la naturaleza. El antropocentrismo que ha dominado hasta aquí la visión del mundo y la conducta social de la humanidad está cediendo paso a un nuevo paradigma biocentrista en el que el ser humano deja la centralidad de un sumo hacedor y deshacedor para ocupar su lugar como un tramo más de la naturaleza a cuyas relaciones de supervivencia y reproducción debe adecuarse la existencia social. Nociones tales como las de crímenes de lesa naturaleza o ecocidios han ganado espacio en las ciencias de la sociedad e imponen nuevos desafíos que, repetimos, deben corresponderse con este nuevo paradigma biocentrista. La naturaleza ha ganado su lugar como sujeto del derecho y más precisamente de los derechos humanos. Si alguna valía para la teoría de lo social ha provocado esta pandemia de la COVID-19, es precisamente la de demoler la prepotencia y omnipresencia de una humanidad que construye su propio destino para exhibirlo ahora en su fragilidad existencial y en la necesidad de preservar este mundo único en el que transcurre nuestra existencia, indisolublemente unida y determinada por la naturaleza y la necesidad de su preservación como condición de toda existencia social. Si bien el diagnóstico de nuestra circunstancia aquí y ahora es sencillo cuando dolorosamente incontrovertible, la teoría social exhibe sus flaquezas al momento de interrogarse y de aquí cómo se sale. Este ensayo pretende aportar a la respuesta de ese interrogante mediante un examen del papel de los derechos humanos en el porvenir de la humanidad. Ello teniendo presente que estos derechos son la más genuina elaboración y aporte que ha concebido la teoría social y política del siglo XX y que todo le indica que la misión de los cientistas sociales del presente siglo es el aportar al derrotero sobre esta teoría y filosofía de claro signo humanista respecto a su consagración y efectividad. Ello para que los derechos humanos no solo se configuren como aportes normativos, suerte de ideario del iluminismo, sino que sean vividos como socialmente obligatorios y alcancen la efectividad que es inmanente a la naturaleza de lo jurídico. Dicho del modo más sencillo, los derechos humanos no son meros catálogos de nuevos derechos escritos para ornar las vitrinas institucionales de los estados, esta es nuestra crítica, sino para ser realizados en el mundo material y cotidiano, que es donde se padecen las necesidades humanas socialmente objetivadas y que deben ser satisfechas con recurso y empleo de estos derechos humanos. Punto 2. Categorización de los derechos humanos. En diversos ensayos previos de consagración en textos normativos investidos con características de sacralidad o solemnidad tienen su matriz no en la inmanencia de la persona humana ni en la positividad de los. Vamos a esperar al doctor que ha tenido un problema con la conexión. Estamos tratando de reconectarlo, así que tengan un poquito de paciencia. De paso, mientras tanto, vamos a anunciarles alguna actividad que
Hoy tenemos, les va a estar llegando, con respecto a la visita al Museo Casa Ana Frank, les va a estar llegando el link de acceso a sus correos en el transcurso de la mañana. Por las dudas, revisen el spam, por las dudas. Ah, bueno, acá lo tenemos de nuevo el doctor. Doctor, Bueno, lo escuchamos. bueno, una muestra palpable de esta contradicción se aborda en la resolución 1, año 2020, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la pandemia y la vigencia de los derechos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ahora llamados DESCA. Tras definir que los derechos amenazados por la pandemia son la vida, la salud y la integridad. Bueno, otra vez. Doctor, le vamos a pedir que apague la cámara porque así mejora el sonido. Ahí está. A ver si así mejora la señal. Bueno. Ahora lo escuchamos mejor. Tras definir que los derechos amenazados por la pandemia son la vida, la salud y la integridad de las personas, dedico un extenso tramo del documento a describir las extremas desigualdades que exhibe el continente americano. En efecto, este continente tiene un enorme y variado conjunto de riquezas y recursos naturales, tierras para la agricultura, con valor paisajístico, sus reservorios de agua potable, sus hidrocarburos, la existencia pródiga de minerales estratégicos para el desarrollo científico, tecnológico, etc. Sin embargo, enormes bolsones de su población no tienen acceso al agua potable o a tierras rurales, y en sus condiciones de existencia social son víctimas obligadas de aquello que el profesor Oneide nominó como el genocidio silencioso del hambre, y que cada bienio extingue más vidas que el conjunto de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La proclama de las cláusulas primeras de ambos pactos internacionales de la ONU, que además de consagrar el derecho de libre o autodeterminación de los pueblos y su derecho a la independencia económica, declaran de titularidad de los pueblos, no de los estados ni de sus gobiernos, sino de los pueblos, el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. No ha sido llevada a la realidad de la existencia social de estos pueblos del continente americano. Es paradojal que las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, que comprenden y son obligatorias para el conjunto de los estados que integran la ONU, y que en países como la nación argentina, a mérito de la reforma constitucional del año 94, invisten igual jerarquía que las cláusulas constitucionales. No obstante ello, estas disposiciones de los pactos internacionales no tienen proyección ni operatividad en el interior de las legislaciones internas de los estados. Nuevamente, que hacemos colocaciones en las vitrinas institucionales, pero ninguna obra de ingeniería social que emplee esos derechos, que son la expresión más elevada de la conciencia jurídica de los pueblos, para que sean instrumentos de transformación y superación de la desigual estructura internacional del poder. En la efectividad de estos derechos recae la gran responsabilidad de una real soberanía e independencia económica de los pueblos de este continente americano. Por ello, más allá de enfatizar en la unidad inescindible de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales, a los que hoy se agregan los derechos ambientales, el asegurar la vida y la salud de las personas humanas requiere de una plena efectividad de esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En la conceptuación de estos derechos, el profesor Eide sostiene que cuando un Estado aprueba o incorpora un tratado o convención referido a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no solo que contrae el compromiso de no turbar arbitrariamente a quienes se encuentran en el goce efectivo de estos derechos, sino que en más
contrae una obligación de resultado, esto es, de garantizar el acceso a esos derechos comprometidos por la norma jurídica, y que ese resultado es exigible, porque de lo contrario se trataría de una monserga moral o un discurso político, pero no de derecho, porque el derecho es aquello que puede ser exigido y que generalmente debe realizarse en el mundo material y cotidiano. De nuestra parte queremos aportar a esta concepción sosteniendo que la situación de desposesión de la persona respecto de los derechos garantizados por las normas jurídicas configura una antijuridicidad objetiva. Esto es, que no debe sumergirse la política de derechos humanos en una búsqueda necesariamente mitológica del culpable de la desposesión, sino centrarse en la verificación de esa situación de desposesión para proveer el acceso al derecho comprometido por la norma jurídica. De allí que la expresión acceso sea, en nuestro criterio, la palabra más importante en las políticas de derechos humanos. Y decimos políticas para diferenciarlas de los catálogos. Las políticas de derechos humanos comportan la asunción de la obligatoriedad de la satisfacción de estos derechos con recursos y a través de la estructura social. Punto 3. El rango jerárquico de las normas de derechos humanos, obstáculos estructurales y epistemológicos. Examinemos esta contradicción. De un lado, que no puede seriamente discutirse sobre las normas de derechos humanos, la jerarquía de las normas de derechos humanos en el derecho internacional. Necesariamente toda la normativa sobre derechos subjetivos debiera estar subordinada a los textos reconocidos de derechos humanos. Pero, y aquí la contradicción, esa mayor jerarquía no está desarrollada en el derecho interno de los estados. Bien, por el contrario, el conjunto de los derechos subjetivos que instrumentan el tránsito patrimonial ocupan esa posición prioritaria y mayoritaria a la vez. A ese derecho patrimonial del tránsito de las mercancías están destinados los principales códigos y leyes, al igual que a la provisión de las vías de tutela jurisdiccional para separar lo tuyo de lo mío, tal como lo sostuvo Carl Oliver Crona, exponente del realismo jurídico escandinavo. Se exhibe un paradigmático orden jurídico cosificado y en el que el sujeto del derecho aparece como la personificación del conjunto de las mercancías que conforman su patrimonio. O dicho de otra manera, que el sujeto del derecho es el patrimonio y no la persona humana como tal. Basta observar la tenaz permanencia de la distinción entre derechos personales y, sobre la otra mano, los derechos reales, presentados estos como el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto, como lo dice el artículo 1882 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. El fetichismo de pensar que tenemos relaciones jurídicas directas con las cosas es uno de los obstáculos epistemológicos que debe ser removido para dar paso a la observancia jerárquica que ameritan los derechos humanos. El artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina dejó establecido, una vez que se corrigiera su primigenia formulación, el deber de observancia de toda normativa a la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte. Pero esa formulación no tiene correlato o desarrollo alguno en el resto del cuerpo normativo. Basta con observar que el conjunto de las riquezas y recursos naturales son situados como bienes del patrimonio privado de los estados, artículo 236 de este código, para que quede evidenciada la desobediencia respecto a la solemne proclama de los pactos internacionales de la ONU sobre la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Sintetizando, que toda política de derechos humanos deberá enfrentar dos órdenes
de obstáculos. Primero, el de la desigualdad en el marco de la estructura de la geopolítica internacional, y B, el epistemológico, derivado de la hegemonía y dominancia de la noción de los derechos subjetivos, interés jurídicamente tutelado, frente al emergente prevalecer jerárquico de los derechos humanos. Cuarto, propuestas para la política de derechos humanos. Invocamos nuevamente la resolución 1/2020 de la CIDH. Tras definir los derechos tutelados y en riesgo a consecuencia de la situación de pandemia y la descripción de las profundas desigualdades que exhibe la existencia social en el continente americano, la resolución avanza en medidas propositivas, entre las que se destacan cómo afrontar el peso económico y los condicionamientos que derivan de las deudas externas. La resolución 1/2020 recomienda la suspensión del pago de los servicios y el logro de una significativa reducción de sus respectivos montos. Punto 13º de la propuesta. También preconiza, punto 19, la adopción de contribuciones extraordinarias mientras subsista la pandemia y sus secuelas. Decimos que faltan otros temas que necesariamente deben ser abordados. A, la fuga de capitales en beneficio del capitalismo financiero internacional. B, la dependencia tecnológica y los pagos por la transferencia de tecnología que sujeta a los países subdesarrollados, entre otras carencias, a no poder afrontar políticas vacunatorias suficientes y necesarias para conjurar la pandemia del COVID-19 y otros estragos de la naturaleza, terremotos, tsunamis, incendios forestales, sequías, etc. Con gran agudeza, uno de los economistas más influyentes del siglo XX, John Kenneth Galbraith, dejó establecido que los países periféricos remesan a los países centrales de 2 a 4 dólares anuales en pago de royalties y cánones por cada dólar que reciben bajo la forma de empréstitos internacionales. Y afirmaba, no hay ningún emprendimiento industrial o comercial honesto que posibilite colectar esas ganancias de 2 a 3 dólares anuales por cada dólar otorgado en préstamos, que además deben ser devueltos con elevadas tasas de interés. Es por eso que Galbraith propiciaba, próximo al inicio del siglo XXI, declarar canceladas las deudas externas de los países periféricos para no provocar un quebranto del sistema financiero internacional. Bien que dejando aclarado que no bastaba con cancelar los montos de las deudas externas de estos países, sino que era y es menester anular los pagos por transferencia de tecnología. Copyless y no copyright. Ese es el cambio de paradigma sobre el trato y empleo del conocimiento social en este siglo XXI. En alguno de los múltiples ensayos provocados por la pandemia COVID-19, se ha especulado sobre un necesario cambio en las relaciones económicas y geopolíticas que posibiliten una nueva estructura de relaciones sociales más igualitarias y solidarias. No podemos ni debemos desterrar esa posibilidad. Sin embargo, debe reconocerse que la desigualdad en la distribución de la riqueza se ha acrecentado en estos años de pandemia, lo que exhibe que el valor idea norma de la fraternidad o solidaridad no ha logrado cambios significativos en la distribución de la riqueza, tanto a nivel de la existencia de las naciones como en el interior de las mismas. La reciente Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático, octubre del año 2021, ha colectado bellas piezas discursivas, tanto de los países centrales como periféricos, pero hasta aquí no se han acreditado políticas concretas que efectivicen las proclamas discursivas, especialmente las de los líderes de los países altamente industrializados. Quinto, y con esto cierro, colofón, cerraremos esta comunicación con algunas propuestas. Primero, enfatizar lo que dispone la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuanto a que ninguno de los derechos reconocidos será posible si no se preserva la paz entre las naciones.
Basta de enclaves y sujeciones colonialistas y neocolonialistas. Los hechos de fuerza, las conquistas territoriales basadas en la violencia no pueden ser reconocidas por la comunidad internacional. 2. Los organismos internacionales y regionales de tutela de la vigencia y efectividad de los derechos humanos deben garantizar no solo la intangibilidad de los textos normativos, su no regresividad y progresividad, sino así también su realización en la vida material y cotidiana de los pueblos y de las personas. Tercero, fomentar una sociedad más igualitaria, tanto entre las naciones como muy especialmente al interior de las mismas. Y a tal fin, 1. Resolver definitivamente la liberación de la deuda externa de los países periféricos. 2. Supresión o disminución significativa del costo de la transferencia de tecnología. Tercero, adoptar una convención internacional para la prevención y sanción de la fuga de capital. Cuarto, avanzar en el recupero de la soberanía legislativa y jurisdiccional de los países periféricos, anulando la sumisión a jurisdicciones extranjeras o supranacionales en cuestiones económicas. Siguiendo las propuestas, diversificar las normas, las formas jurídicas de la propiedad para garantizar esa titularidad jurídica de los pueblos sobre el conjunto de la riqueza y recursos naturales existentes en su territorio. Siguiente, asegurar que el bienestar y el progreso sean un bien social, fijando pautas de redistribución de la riqueza. Luego, preservar la naturaleza y su equilibrio en tanto que sistema, subordinar ese imperativo categórico toda actividad de producción y reproducción de las riquezas y recursos naturales. Finalmente, tener presente siempre y bajo toda circunstancia que la teleología de los derechos humanos es la existencia de pueblos y personas libres respecto del temor y libres respecto de la miseria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barcesat. Importantísima su disertación. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Jorge Aguad, ex fiscal general, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad e integrante de la agrupación Justicia Legítima. Bueno, el doctor no requiere mucha más presentación. Doctor, lo escuchamos. Doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco profundamente la invitación y como dije al comienzo, celebro esta iniciativa de generar espacios tan importantes para discutir y para reflexionar sobre el sentido de la memoria, ¿no? Yo había pensado en estructurar mi exposición un poco haciendo una historia de lo que vivimos los argentinos desde el año 83 en adelante. Es decir, desde que recuperamos la democracia. Algo de lo que yo había pensado decir, ya lo anticipó Shapiro exhaustivamente, pero siguiendo un poco este criterio benjaminiano de la memoria, de que se asemeja a rayos ultravioleta, dice Benjamin, que detecta aspectos de la realidad nunca vistos, o por lo menos algo que... ¿Y qué quiero decir con esto? Probablemente sea bueno también mirar en la otra cara de la moneda. Es decir, hubo un trabajo profundo, una insistencia permanente para revisar todo lo que hizo la dictadura. En rigor de verdad podemos empezar diciendo que en la Argentina el terrorismo de Estado
o los crímenes de lesa humanidad no se empezaron a cometer a partir del 24 de marzo del 76. Ya hubo antes organismos, organizaciones cuasi gubernamentales que cometieron crímenes de lesa humanidad. Quiero señalar esto porque yo fui fiscal en realidad mi cargo inicial es de fiscal general del Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco. En la provincia del Chaco se cometió en los 70 una masacre conocida como la masacre de Margarita Belén, que es un lugar que está en el camino a Formosa, está casi en el límite entre las dos provincias. Allí, bueno, se produjo una masacre terrible, tremenda, y obviamente después, cuando recuperamos la democracia, hubo un reclamo permanente por la investigación de estos hechos. Desde luego, la historia que describió Shapiro me parece suficientemente, primero, exhaustiva, y es un buen muestreo de todo lo que nos tocó, el derrotero que que tuvimos en la investigación de estos hechos. Efectivamente, luego del juicio a la Junta, que después en algún momento se podría realmente hacer un análisis profundo de cuál es el sentido del juicio a la Junta. Más allá de sus efectos positivos, yo tengo una mirada particular en cuanto a cuál fue el verdadero propósito del juicio a la Junta. Pero eso es otro debate de otro momento. La otra cuestión que quiero señalar, en el mismo sentido, es que en el gobierno de Alfonsín se dictaron leyes de impunidad, que son las leyes de la ley de punto final y obediencia debida. Esas leyes luego fueron el motivo suficiente, después vinieron los indultos en el gobierno de Carlos Menem, fueron motivos suficientes para generarle a la investigación un verdadero cepo normativo, no se podía avanzar. Y ahí nacen los juicios por la verdad, que en definitiva es la expresión de la indignación que causaba el cepo. Es decir, no había forma, no pacificaba el cepo normativo que en realidad el objetivo era pensar en la pacificación. Lejos de ello, potenció toda esa indignación que había generado la clausura de las investigaciones. ¿Cuál es el objetivo de los juicios por la verdad? Desde luego, conocer la verdad es un dato fundamental en un proceso de pacificación, que lo tiene el propio proceso penal. El objetivo inmediato del proceso penal es la reconstrucción histórica del hecho. El objetivo mediato del proceso penal es la actuación del derecho penal, consecuentemente con las sanciones. De modo tal que habíamos adoptado un criterio, digamos, de cortar el proceso penal solamente en la reconstrucción histórica, sin la actuación del derecho penal. Pero de todos modos se buscó otro tipo de sanción ante esa imposibilidad, que fue el famoso escrache. Esos escraches tuvieron un sentido profundo de decir, miren, aquí hay una persona indigna de incorporarse a este cuerpo social. Se mostraba a esa persona, los propios organismos iban hasta las puertas de las casas de los imputados, de los autores de semejantes crímenes, y allí se los sancionaba de algún modo. Bueno, después fue tan intensa la lucha que un gobierno democrático, el de Néstor Kirchner, resuelve nulificar las leyes. Esto es darle una respuesta jurídica sabia de dejar sin efecto las leyes, pero ya no, como decía Shapiro, con la derogación, que tenía efectos hacia el futuro, sino la nulidad, es decir, una especie de inexistencia de la norma, lo cual prácticamente permitía, y dada la característica de los crímenes, juzgarlos como crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Ahora bien, cuando esto ocurre, ya antes incluso de toda esa maniobra legislativa, antes de eso ya tuvimos de algún modo planteos de inconstitucionalidad. El fallo Simón fue muy importante, marcó casi diría un antes y un después.
además profundamente planteado. Yo creo que en ese sentido nosotros empezamos a transitar otro camino, el camino concreto de judicializar la causa y de pensarlas ya en términos y de investigarlas ya con sanción penal como corolario final. Ahora bien, ¿y ahí qué pasó? Entonces decíamos, teníamos expedito, limpio el camino para avanzar, pero en rigor de verdad no fue tan así. En rigor de verdad me parece que hubo otros cepos, y esos cepos estaban metidos en los pliegues y repliegues de las estructuras del propio Poder Judicial. Es decir, nosotros teníamos dentro del propio Poder Judicial gente que venía de la época de la dictadura con responsabilidades penales. Entonces no se podía, si teníamos otro cepo ahí adentro. A esto sumado al espíritu corporativo de toda la estructura del Poder Judicial, que se solidarizaba para parar y frenar la investigación. De hecho, esto motivó la creación de esa estructura de Procuraduría, que si uno analiza cómo se llamó allá en los primeros, allá cuando se la creó, se llamó Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas, porque las causas no avanzaban. Entonces, como no avanzaban las causas, se crea la Unidad de Coordinación y Seguimiento. Yo tuve ahí un coordinador excepcional, que fue el doctor Parenti, y con él trabajamos codo a codo para ver y revisar todo lo que se estaba haciendo en la materia. Por supuesto, fue difícil avanzar, tuvimos jurisdicciones que evidentemente estaban ocupándose claramente de activar esos cepos para que las causas no se investiguen. Tanto es así que en mi caso particular, en la provincia del Chaco, yo tuve que requerir la instrucción, la formación de causa penal a 2 colegas fiscales que estaban conmigo compartiendo casi que la oficina, que venían de la época de la dictadura. Esta realidad motivó también que la propia Corte creara luego, siguiendo un poco el camino que había iniciado el Ministerio Público, un organismo que se llamó más o menos a grandes rasgos, podría decir una comisión interpoderes, que me tocó intervenir y participar en esa comisión. Esa comisión tuvo realmente un primer año fecundo, se fructificó en claros y francos avances de la causa, a raíz que desde la propia estructura, que es allá la cúpula del Poder Judicial, se mandaba un mensaje de que en definitiva se trataba de algo irreversible y que era política de Estado y parte del contrato social de los argentinos. Este panorama que estoy señalando es al solo efecto de mostrar qué difícil que fue, que seguramente debe ser algo que atraviesa casi todos estos fenómenos, qué difícil que fue avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura, porque en verdad la dictadura en realidad fue un proyecto económico, político, social, y ese proyecto se instrumentó, solamente se podía instrumentar con violencia tremenda. Entonces, frente a esas dificultades, decía, es importante señalarlo como el antes y el después. ¿Cuál es el después? Decía que cuando viene el gobierno de Néstor Kirchner, yo creo que el gran aporte de Kirchner fue entender o incorporar a la política esta idea de la memoria. Leer la política y la democracia en clave de memoria. Yo creo que ese fue el gran aporte, esa es la clave de bóveda que permitió empezar a trabajar y a incorporar el tema de los derechos humanos, incorporados a la agenda pública, porque de lo que se trata básicamente es de entender que los derechos humanos no es incluso una decisión, coyuntural, es parte esencial de la vigencia de la democracia. No se puede pensar una estructura democrática en el marco del Estado de Derecho sin los derechos humanos. No se puede pensar de ningún modo, porque miren, cuando se dice nunca más, y ahí viene la cuestión de la memoria, cuando se dice nunca más, si el hecho no está registrado,
El nunca es un adverbio de tiempo. Si el hecho no está registrado, si el olvido opera, no se puede pensar, no tiene más vigencia el nunca más, porque le da sustento al nunca más, le da sustento el hecho que ocurrió y que uno supone que desde el ejercicio de la memoria hace de que ese hecho no vuelva a ocurrir. Esa es la incorporación de la memoria en una categoría casi epistemológica. Creo que eso es fundamental. Hay una cuestión central para mí que tiene que ver con cómo se fue, creo que la consigna de hoy es memoria, el antídoto del olvido. Y claro, ¿qué hace la memoria con respecto, por qué es el antídoto del olvido? La memoria lo que hace es no solamente rememorar, hay en la memoria una resignificación de la víctima. El centro de debate, el centro de gravedad del proceso de memoria es la víctima. Entonces, frente a ese proceso que en el fondo lo que hace es poner en crisis todo ese modelo que sigue insistiendo por imperar. Entonces, la memoria no deja de ser un estorbo, por eso se la ataca tanto. Hemos tenido desde un tiempo a esta parte, desde que empezó a trabajar la memoria, el proceso de memoria, verdad y justicia, empezaron los ataques de distintos lugares y con distintas metodologías. Porque no es ingenuo pensar cuando se dice que los muertos no fueron tantos, que las víctimas no fueron tantas, cuando se busca la simetría de la memoria, cuando se habla de venganza y no de justicia, son esos ataques que en definitiva comprometen ese centro de gravedad de la memoria. Yo creo que, y aquí viene esa frase de Walter Benjamin, que a mí me resuelve metafóricamente el concepto, cuando dice que hay dos muertes en la víctima, la muerte física y la muerte hermenéutica. Esto es quitarle significación a la víctima, banalizar lo que pasó. Desde esa concepción de banalizar lo que pasó, le da sustento y justifica el olvido. Le da a decir, ¿para qué recordar algo que no tiene importancia? Esa segunda muerte de la que Walter Benjamin dice que si esto ocurre, vuelve a ganar el verdugo, y si esto vuelve a suceder, ni los muertos estarán seguros y no lo dejarán salir de sus tumbas, porque lo que hace la memoria es precisamente eso, visibilizar aquello que no pasó, y eso que de algún modo le permite a la víctima reaparecer. Hay un reaparecer. Fíjense que hoy cuando hablaba de los cuerpos, Shapiro, el cuerpo, la desaparición del cuerpo es parte de la estrategia, porque miren, alguna vez Reyes Mate, creo que fue el que lo dijo, Auschwitz no fue solamente importante por la cantidad de víctimas, sino porque fue un proyecto de olvido. Todos los crímenes de masa encierran una estrategia de olvido, que no es una estrategia de olvido solamente borrando las huellas del delito, sino es una estrategia de olvido con perspectiva de permanencia para seguir invisibilizando lo que pasó, porque son estructuras de poder las que llevaron a cabo semejante atrocidad. Con respecto, y a mí me tocó discutir estas cuestiones cuando se habla de la simetría. Y en realidad dicen la memoria completa. Y en verdad ahí hay un error conceptual profundo, porque el sentido de la asimetría no está en la decisión política de investigar, sino la asimetría está en el hecho criminal que estamos juzgando. O sea, viene desde la propia génesis del hecho, ahí se construye y se produce la asimetría. Hay una definición que dio el procurador Riggi en una causa de derecho que se llamaba, cuando dice de qué se tratan estos crímenes. Dice atrocidades cometidas por estructuras de gobierno o cuasi gubernamentales que frente a la propia sociedad a la que debe proteger. Esa es la asimetría.
ahí está el tema central del debate. Entonces exigen la simetría solamente al solo efecto de evitar la investigación. Entonces, ¿cómo se lee, digamos, la cuestión de la simetría cuando dice todos somos culpables, no hay culpable? En eso se reduciría, digamos, la cuestión de la pretensión de la simetría. Lo mismo pasaba cuando hablan de la cantidad de víctimas. La cantidad, no sé, está... Doctor, se lo está escuchando poco. La señal creo que no es buena. ¿Y ahí me escucha mejor? Sí, ahí sí. Eventualmente... No, me pareció que quería decir algo el doctor Barcesat, por eso... Ah, bueno. No. Bueno, en Parece definitiva, lo que quiero señalar es que, mire, los crímenes de la dictadura, se podía pensar, se hizo lo que se pudo, se hizo lo que se debió hacer. Yo creo que se hace lo que se debe hacer. Yo pienso que pensar la memoria, insisto, la memoria es justicia y el olvido es injusticia. Ese es el antídoto de la memoria, el olvido es injusticia, porque lo que hace es banalizar y olvidarse. ¿Quién está en el olvido? Está la víctima. Tanto es así que incluso se podría pensar que en el nunca más pareciera como que la estamos instrumentando, ¿no? Si ya pasó, lo que queremos es que no vuelva a pasar. Pero no nos estamos mirando al futuro. Esa mirada del nunca más es una mirada a futuro. Yo pienso que tenemos que completarla con mirar el pasado, no solo del punto de vista instrumental, sino también en una especie de tributo a la víctima, el legado que nos da la víctima. Yo creo que también, y cuando dicen la memoria es el antídoto de la injusticia, yo creo que ese antídoto operaría con mayor amplitud y sería completo en realidad, mirando también a la víctima, no solo utilizándola como ejemplo de lo que no debió haber sido, sino también como tributo a todo ese legado que dejó ese sacrificio. Yo pienso que, no sé cuánto me queda de tiempo, miren, en la medida en la medida que la memoria tenga estas trincheras, lo que hace es darle vida a la injusticia del pasado. Esa injusticia del pasado, revitalizada desde el ejercicio de la memoria, le da sustento al reclamo de justicia. Es decir, si yo no tengo la injusticia del pasado recuperada desde el punto de vista de la memoria como categoría filosófica, no le estoy dando, no tengo el sustento del reclamo de justicia. La justicia necesita partir de la base de la injusticia, es decir, la injusticia del pasado revitalizada en el ejercicio de memoria para darle sustento ético y moral a la demanda de justicia. Si esto desaparece, yo diría que el infierno está a la vuelta de la esquina. Miren, hay una expresión, no me acuerdo el filósofo, que dijo alguna vez, es condición de toda verdad dejar hablar al sufrimiento. Y yo pienso que con eso alcanza para resumir lo que yo acabo de señalar y expresar desde mi propia experiencia como operador jurídico y como sujeto de lo que me tocó a mí actuar en el marco de la investigación de los crímenes más atroces que vivimos los argentinos. Por supuesto, agradezco la invitación y espero haber cumplido con las expectativas que despertaba la intervención de cada uno de nosotros. Así que, bueno, quedo a disposición para las preguntas que sean pertinentes, que tengan que ver con lo que estamos hablando. Felicitarlo también al doctor Barcesat, que habló de derechos humanos prescindiendo de las generaciones que les dan, que los jerarquizan. Todos tienen la misma jerarquía.
Yo creo que en ese sentido coincido con la perspectiva de su análisis. Y bueno, pienso que, insisto, reivindico la iniciativa de seguir trabajando por la vigencia sempiterna de la memoria para darle sustento permanente a la demanda de justicia. Aquello que alguna vez, cuando cerró el discurso García Márquez, cuando le entregaron el premio Nobel, dijo, para que esos pueblos, para que Macondo, encerrado en 100 años de soledad, sean recordados y sean reivindicados y traídos no desde la prehistoria, porque no tenían prehistoria, tenían su propia historia. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor Aguad. Efectivamente, el proyecto político, económico y social que vino en nuestro país a imponer la dictadura genocida del año 76 solo podía implementarse a través de los más brutales crímenes como los que se cometieron. Y efectivamente la memoria es el antídoto de la injusticia, porque visibiliza lo que se ocultó y porque permite a la víctima no ser revictimizada. Permite visibilizar lo que se sufrió, lo que vimos en este país, lo que vivimos en este país, y realmente le agradecemos muchísimo su intervención, doctor. Bueno, hay algunas preguntas al panel. Perdón, una pregunta. Estaba anunciado el doctor Vanossi. Sí, pero no sé, parece que no se ha podido conectar, por eso no lo hemos anunciado, porque parece que ha tenido dificultades para poderse conectar. Sí, lamentamos que no haya estado presente. Perfecto. Por curiosidad pregunto nomás. Claro, lógico. Bueno, vamos a hacerle algunas preguntas que hay acá al panel. Sofía Zamora pregunta, dice que en El Salvador, desde el año 2018, con una política penal a partir de la cual la Fiscalía creó una unidad especializada de investigación de crímenes de guerra, pero aún con ningún caso de violación de derechos humanos que haya sido judicializado. Y ella consulta si en el caso de Argentina existe alguna estructura específica para la investigación de los crímenes de la dictadura. ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfecto. Sí. En rigor de verdad, hubo algunos intentos de crear algún tipo de tribunal especial, incluso legislación especial, hubo una idea de modificar el código procesal. Yo creo que fue descartada, no fue aceptada, porque en realidad queríamos prestigiar los juicios con las herramientas jurídicas que teníamos disponibles, sin crear tribunales especiales ni legislación especial. De modo tal que lo que yo puedo exponer sobre eso es que, o por lo menos responder, es que en verdad en la Argentina no hubo legislación especial ni tribunales especiales. Se hizo en cada jurisdicción, se respetaron las competencias territoriales y por la materia, y bueno, me parece que lo único que logramos hacer, quizás modificando alguna cuestión, serían las estrategias de investigación, que eran prácticamente, que después se llamó megajuicio, que el objetivo era economía procesal, concentrar pruebas, porque la prueba concentrada rinde mucho más, da ganancia, y por otro lado también pensábamos que eso significaba en el megajuicio teníamos una mejor comunicación y más cabal de la dimensión del crimen. No hacerlo en forma por imputado o en forma fraccionada, porque no marcaba, no reflejaba lo que realmente ocurrió. ¿Alguien más quiere responder, doctor Shapiro? Agrego a lo que decía el doctor Aguad, que comparto, digamos, la estrategia de tratar de acumular la prueba en causas grandes que nucleen muchos imputados y gran cantidad de víctimas. Un poco esa fue la estrategia en la medida que
que se pudo, en algunas oportunidades fue difícil, en otras oportunidades, no sé, entiendo que algunos no habrán estado de acuerdo, pero claramente es la mejor forma, y además tiene un rendimiento adicional que es la no revictimización de las personas que de lo contrario son llamadas a declarar repetidas veces, que igualmente sucede, pero el tema de nuclear en causas grandes permite un poco, de alguna manera, reducir esos efectos colaterales, digamos, que es el tema de la revictimización de las personas por someterlas a repetidas veces tener que testimoniar sobre su padecimiento. Y en este sentido, lo que le quería decir además es que estas causas de las que se hablaba, estas megacausas, en general se han nucleado alrededor del centro clandestino de detención o los centros clandestinos de detención o el circuito de centros clandestinos de detención en el que transitaban las víctimas. Por ejemplo, causa Circuito Camps, que es la que se hizo en La Plata, nucleó centros clandestinos que pertenecían a o que dependían de alguna manera de la estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Un circuito de centros clandestinos. Entonces, ¿qué pasó? Las víctimas eran las víctimas que pasaron por esos centros, muchas pasaron por más de uno, y los imputados eran los imputados que actuaban en esos centros, que normalmente eran miembros, como dijimos antes, de la propia fuerza, ¿no? O de otras fuerzas. Pero digamos, este nucleamiento que decía el doctor Aguad generaba esta posibilidad de reunir varios imputados y de también poder pensar la represión o los crímenes de lesa humanidad como una práctica sistemática, porque en realidad funcionaban planificadamente de manera con circuitos de detención, es decir, había lugares de detención donde la víctima era ingresada, es decir, un lugar de ingreso, un lugar de tortura y un lugar de depósito. Para decirlo en términos groseros, serían los lugares básicamente que, por ejemplo, en el caso del Circuito Camps existían. Entonces, conglomerar los distintos centros clandestinos de detención en grandes megacausas permitía asir también la lógica represiva. Eso quería agregar. Hay un temita que quiero aclarar también, que tiene que ver con el costo. El costo, el efecto colateral, digamos, contraproducente, fue que ahí se comprometió la celeridad del proceso. Al hacerlo mega juicio, hemos extendido en el tiempo, que también era un enemigo. El tiempo es un enemigo o un aliado, depende cómo se lo use. Y ahí en eso, la decisión del mega juicio nos costó prolongar los procesos mucho más tiempo. Y eso también nos genera una especie de encrucijada difícil, un dilema complicado a veces para resolver la estrategia. Pero bueno, había que decidirlo y se decidió por el mega juicio. De todos modos, la prueba evidente que todavía estamos en déficit, seguimos investigando hechos de más de 40 años, y bueno, eso es un problema que tenemos, ¿no? Es decir, todavía, bueno, en la Corte misma, la Corte todavía tiene causas que, creo que hay causas que hace 5 años o 6 años que están en la Corte. Ya no hay sentencia definitiva. Y ahí que tiene impunidad. El costo es la impunidad. ¿Por qué? Porque o se muere el imputado sin sentencia definitiva, o se mueren las víctimas también frente a esa situación de causas que no se terminaron y no vieron en definitiva esa sentencia definitiva, que también para ellos es como morir en el marco de la impunidad. Es decir, tenemos la impunidad que es como que cae para los dos lados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Acá hay otra pregunta. Juliet Alejandra Colmenares Rivas pregunta: ¿cuáles son los criterios para el reconocimiento de la personería jurídica a una fuente hídrica? ¿Qué mecanismos internacionales existen que garanticen la protección de estas fuentes? No entendí la pregunta, la primera parte.
Para el doctor Barcesat, entiendo que tiene que ver con su ensayo, con el que acaba de presentar, dice, ¿cuáles son los criterios para el reconocimiento de la personería jurídica a una fuente hídrica? Ah, ¿Qué mecanismos internacionales existen que garanticen la protección de estas fuentes? Entiendo que es para usted, doctor Barcesat. Bueno, en realidad no hay ninguna norma específica para las fuentes hídricas. El tema es la protección de la naturaleza y la conversión en sujeto de derecho, como lo tienen algunas constituciones, Venezuela, Bolivia, Cuba. Entonces, allí radica la posibilidad de que no haya políticas extractivistas que afecten la naturaleza y en particular que priven del agua potable a los pobladores, ¿no? Porque muchas industrias extractivas, como la minería, tienen grandes insumos de agua y de contaminación de las aguas. De modo que creo que la iniciativa más importante en este aspecto es la iniciativa constitucional, ¿no? De llevar esta formulación al interior de las respectivas normas constitucionales internas de los estados, ¿no? Y por supuesto, la acción de amparo como vía tuitiva para aquellos derechos de incidencia pluripersonal o colectiva, como es efectivamente toda afectación a la naturaleza o al sistema ecológico. Ahí está una forma efectiva. Lo que es difícil es encontrar que los jueces admitan la legitimación activa de las entidades defensoras de estos derechos. Lamentablemente, seguimos con una concepción del derecho individualista, y entonces se dice que no hay un derecho subjetivo específico que proteger, sino que se requiere de un daño personal para poder entonces sí activar el mecanismo jurídico. Por supuesto, no comparto para nada esta lectura, me parece anacrónica, decimonónica, y desde luego, tal como le he dicho en muchas exposiciones, cambiar la cláusula del amparo que fue llevada a la Constitución llevó entre tarea de comisión y debate en plenario a lo sumo 2 semanas. Ahora, que los jueces comprendan lo que está escrito en el artículo 43 de la Constitución Nacional, por ahí nos va a llevar 100 años. Pero bueno, hay que insistir en la tarea y no cejar frente a estos que denominamos obstáculos epistemológicos. Bueno, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de María Delanto Colets que pregunta si consideran necesario impulsar la continuidad de los juicios por la verdad actualmente, dadas las carencias de los juicios actuales con consecuencias penales. Y si es así, si consideran que dicho impulso debe surgir solo del Poder Judicial o debe nacer también de la sociedad civil. Sí. ¿Quién quiere contestar? a ver, Doctora Aguad. bueno, no es mala la idea, pero no sé, yo no veo la ganancia en cuanto a que, en definitiva, como eso hay que estructurarlo en el marco del sistema judicial, en primer lugar, no sé si hay recursos, hay un problema ahí de logística importante para hacerlo. Y en segundo lugar, no sé si se puede ganar tiempo. Yo sé que el sentido es evitar, digamos, la impunidad esta biológica, ¿no? Pero me parece que desde esa perspectiva, al no tener la sanción penal, solamente la reconstrucción histórica de los hechos, que se está dando ya en los procesos. La reconstrucción histórica está, o sea, quiénes son los responsables están individualizados, los procesos penales se iniciaron con esos imputados. De modo que desde ese lugar
yo no dejo de valorar como una iniciativa que podría ser por lo menos tratada, pero no sé si cuánto de rédito podría dejar. Eso no lo sé. Me parece que caeríamos en el mismo lugar con el hecho de que el proceso penal, aún demorando, por lo menos hay una etapa donde inevitablemente la reconstrucción del hecho cumpliría la función de lo que hace el juicio por la verdad. Ese sería mi análisis, ¿no? Sí, Sí, yo doctor comparto. Shapiro. Sí, sí. Comparto lo que dijo el doctor Aguat. Incluso el juicio por la verdad de La Plata, por ejemplo, está en funcionamiento, pero dado la existencia de las causas penales en los juzgados federales y en los tribunales orales, su movimiento ahora ha caído a su mínima expresión. Funciona como una especie de reservorio de memoria, de prueba que en su momento se rescató, de testimonios que en su momento se dieron, y funciona también, valga la redundancia, en función de los requerimientos de los juzgados penales, que muchas veces le requieren elementos que funcionan como prueba en los procesos penales. Pero es cierto que sería quizás hasta duplicar las situaciones. Quizás alguna cosa muy puntual podría tramitarse a través del juicio por la verdad, pero entiendo que sería una cuestión, dada digamos, la cuestión de personal, la cuestión de reiterar actos, quizás no tendría tanto sentido en este momento, entiendo yo. Me permito sumarme a esta respuesta que han dado los colegas, diciendo que la reposición de la jurisdicción plena derivada de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida hace que, tratándose, como ya se ha establecido, de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, que se busque siempre satisfacer los dos verbos con que la Constitución Nacional define la función judicial: conocer verdad, decidir justicia. De modo que creo yo que no debemos mutilar en estas circunstancias la plenitud del obrar jurisdiccional, ¿no? Creo que siempre la acción judicial debiera poder satisfacer esas dos funciones: conocer y decidir. Así lo establece nuestra Constitución y es parte del deber de obediencia a la supremacía constitucional que se incorporó en el nuevo artículo 36. Gracias. Sí, bueno, para ir cerrando, hay una pregunta más para el doctor Shapiro, entiendo, que mencionó que las violaciones de derechos humanos estaban vinculadas a los intereses dominantes, las empresas fueron juzgadas y la consulta es, ¿los civiles también? A ver, doctor. Sí, hay algunos casos de civiles que han sido sometidos a juzgamiento, hay algunos casos de miembros de alguna empresa que también han sido sometidos a juzgamiento, y incluso hay un caso de un eclesiástico que fue condenado también en La Plata. Hay investigaciones en curso en ese sentido. Claramente no son la mayoría de los imputados. Hay algunos casos, por ahí el doctor Aguat tiene una perspectiva más nacional por el cargo que ocupó, puede dar mayores datos precisos de eso. Sí hay movimientos tendientes y ha habido casos que yo conozco de juzgamiento y hay investigaciones en curso, eso seguro. Bueno, la causa Ford es un ejemplo de que se condenó allí a 2 o 3 exdirectores de la empresa. Y bueno, tenemos causas en curso como la de Jujuy, con Blaquier. Y cuando se dice civiles, también tenemos que pensar qué se entiende, porque hay muchos ex jueces y fiscales y miembros del Poder Judicial que fueron condenados.
De modo que si pensamos en una ampliación de que la dictadura cívico-militar, desde luego siempre fue mucho más fácil, hasta incluso procesalmente hablando, condenar a los ejecutores, las estructuras del poder, cómo funcionaban, pero desde luego que las complicidades las juzgamos y se siguen investigando. Cada proceso penal va abriendo interrogantes y va abriendo hipótesis de investigación. Si uno va investigando y se abren otras hipótesis de investigación. Entonces me parece que en ese sentido, bueno, de todos modos tengamos en cuenta hechos de más de 40 años y el cepo del que yo hablaba, el daño es irreparable. El daño es irreparable. Yo creo que no sé, el efecto pacificador de un proceso, después de 40 años uno ya entra a dudar de eso. De todos modos, es el camino que hay que transitar, al menos por darle el contenido moral que la democracia necesita, ¿no? Que es la memoria, que es ese aporte de la memoria. Creo que en ese sentido tenemos que pensarlo desde allí. Jurisdiccionalmente hablando, estamos llegando tarde y la dificultad probatoria de cuando los testigos se mueren, estamos pensando también que hay un déficit de prueba que nos va a afectar luego en el proceso. Pero bueno, tratamos de resolverlo con mayor ingeniería y esfuerzo técnico, jurídico, que es lo que nosotros tratábamos de hacer desde la estructura que montó el Ministerio Público Fiscal, que también la extendió a todo el país. O sea, pero bueno, admito que se hace desde hoy lo que se puede, y es cierto, el tema de la vigencia del poder real, que es otro cepo, ¿no? Es decir, también pone sus dificultades. Es decir, pero bueno, y esa debe ser la razón por la cual también tenemos esa cronicidad en los procesos. Como digo, hay causas en la Corte que tienen más de 4 años, 5 años que no se resolvieron. Y pese a la insistencia y a la activación y a la interpelación de organismos también. Pero bueno, por eso yo hablaba de varios cepos, que no es solamente los cepos normativos, sino hay otros. Pero bueno, este es el fenómeno, se presenta así, es complejo, y bueno, lo único que... Mire, no hay derecho que se adquiere de una sola vez y para siempre. Exigen luchas, exige esto que decía Shapiro, habló de Yeri, esto es así. Yo creo que de lo que se trata es de darle a esos derechos vigencia solamente desde el interés de la sociedad en darles sustentabilidad. Así que esa carta de navegación de la Constitución que decía Balcesat tiene que ser mirada permanentemente, es una referencia ineludible. Pero hay algunos que no la quieren mirar, como dijo Balcesat, y que la entiendan. Pero bueno, es nuestra realidad. Bueno, la verdad que es sumamente importante este panel, la justicia como antónimo del olvido, y con esto vamos dando por finalizado este panel. Muchísimas gracias, doctor Aguad, doctor Shapiro, doctor Balcesat. También queremos agradecer a las y los intérpretes que posibilitan que este curso sea traducido en simultáneo a 4 idiomas. En cuanto a los participantes, las y los invitamos a realizar al menos una de las actividades asincrónicas de la plataforma, que es uno de los requisitos para la aprobación de este curso. Y bueno, les queremos recordar que el curso contará a su vez con una evaluación final integradora, por lo tanto es necesario que la realicen. Y a la vez quiero anunciar nuestro próximo panel, al cual quedan todas y todos invitados. Esta tarde a las 14 horas va a ser cartografía de los derechos humanos, estudio de casos de África, y contará con la presencia de Pierre Sarré, Mohamed Ayad, Fatou Bensouda y Lugna Elouzani Chadi, que van a hablar precisamente de esta situación internacional, particularmente de casos de África. Bueno, les agradecemos a todas las y los participantes, a los expositores que han estado
extraordinariamente bien, y bueno, desde el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos de UNESCO les